Hola, mi nombre es Alberto García y formo parte del equipo de Proyectamates. En este vídeo les voy a hablar sobre uno de los procesos de resolución de problemas que existen. George Polya fue uno de los primeros matemáticos en escribir un método para resolver problemas matemáticos en general. En 1945 escribió How to Solve It, donde explicaba que todo problema matemático puede resolverse a través de 4 fases que nosotros en Proyectamates llamaremos comprender, pensar, ejecutar y responder. La primera fase trata de procesar la información sin hacer operaciones, es decir, vamos únicamente a separar la información en 3 categorías: datos, objetivos y relaciones. Además, podemos realizar un diagrama opcionalmente para ayudarnos a terminar de entender toda la información del problema. Una pieza de información es un dato cuando es una información conocida, concreta, útil para el cálculo e invariante durante todo el problema. Normalmente será información numéricamente conocida, como si en un problema tuviéramos 100 animales, aunque también podría ser dato la forma de una figura, como por ejemplo si tenemos un rectángulo. Una vez hemos determinado los datos, intentaremos localizar los objetivos, que es la información que nos piden hallar. A veces puede aparecer en una pregunta, así que no siempre es así. Es importante recordar que en un problema pueden pedirnos más de un objetivo y que si no hubiera objetivos tampoco habría problema que resolver. Finalmente, la información restante la constituyen las relaciones, que son las conexiones que puede haber entre los propios datos o bien entre datos y objetivos. Estas conexiones son las que nos permiten ir trazando un camino para llegar a los objetivos que constituirán la respuesta al problema. Las relaciones suelen venir dadas en términos de operaciones o condiciones lógicas. Por ejemplo, imaginemos que en mi bolsillo derecho tengo el doble de dinero que en mi bolsillo izquierdo, que en total tengo 36 euros y que me gustaría saber cuánto tengo en cada bolsillo. Los datos que tengo son que tengo 36 euros en total y 2 bolsillos, ya que es información que no va a cambiar en todo el problema y es numéricamente conocida. También encontramos 2 objetivos, las 2 cantidades de dinero que tengo en los 2 bolsillos. Por último, hay 2 relaciones. La primera es que en un bolsillo tengo el doble de dinero que en el otro. Esto se traduce que lo que tengo en ese bolsillo se obtiene multiplicando por 2 lo que tengo en el otro. La segunda relación es la aditiva, es decir, lo que tengo en un bolsillo y lo que tengo en el otro suman 36. Estamos conectando los objetivos y uno de los datos. Es importante recordar que en este punto no quiero hacer ni una sola operación, solo clasificar la información en estos 3 tipos. En determinados casos, el hacer una representación gráfica adecuada puede permitirnos cerrar la comprensión del problema, sobre todo en problemas de índole geométrica. Un buen diagrama deberá reunir los datos, las relaciones y los objetivos. No se trata de hacer un dibujo y ya está. A veces el diagrama puede ser una tabla que organice la información, una representación partes todo o un diagrama de flechas, dependiendo de qué tipo de problema sea. Existirán problemas que no precisen de hacer una representación gráfica. Incluso ante un mismo problema habrá resolutores que lo precisen y otros que no. Una vez que hemos extraído toda la información de un problema, toca pensar en cómo llegar a la solución del problema con la información que tenemos. Polya lo denominaba trazar un plan. Nosotros indicaremos en forma de titular qué haremos antes de hacerlo. En el problema del dinero en los bolsillos podríamos hacer una tabla para hacer ensayo y error donde ensayaríamos lo que tenemos en el bolsillo de menor cuantía. O podríamos plantear una ecuación de primer grado cuya incógnita será lo que tenemos en este mismo bolsillo y resolverla. En definitiva, en la fase 2 elegiremos la estrategia o estrategias que vayamos a utilizar. Hablaremos de algunas de las estrategias en otro vídeo. Quien esté tratando de resolver un problema llegará a este punto listo para empezar a hacer operaciones que hemos trazado en nuestro plan hasta los objetivos. Las relaciones dan lugar a las operaciones, las ecuaciones o las fórmulas que se utilizarán en la resolución.
Una vez que terminemos lo planificado, podremos pasar a la cuarta y última fase. Aquí aprovecharemos para desarrollar una de las estrategias que hayamos elegido. Por ejemplo, si elegimos hacer el ensayo y error, iremos probando diferentes valores para la cuantía que tendríamos en el bolsillo izquierdo. Vamos haciendo los cálculos y verificamos si el dinero total es el indicado en el dato del problema. Por el contrario, si elegimos la modelización algebraica a través de una ecuación, planteamos la ecuación y la resolvemos. En ocasiones necesitaremos hacer más operaciones a partir de lo que hemos obtenido en la ecuación. No abandonaremos esta fase mientras que tengamos que hacer operaciones o ecuaciones por resolver. Aunque en el siguiente vídeo hablaremos de estrategias de resolución de problemas, nos centraremos en las estrategias básicas que son ensayo y error y organización de la información por diagramas partes-todo. Por último y a modo de reflexión, diferentes niveles educativos pueden dar lugar a la elección de diferentes estrategias donde los estudiantes considerarán más adecuadas unas frente a otras. Y esto es significativo para atender a la diversidad en el aula. Dar espacio a los estudiantes a que puedan resolverlo por más de un camino es un elemento motivador e integrador para la resolución de problemas. A pesar del nombre de esta fase, haremos tres cosas antes de emitir la solución del problema. Lo primero que haremos será verificar si lo que obtenemos es una cantidad lógica y acorde a lo que se pregunta. Por ejemplo, si obtuviéramos un número negativo en la ecuación anterior, no sería un resultado lógico, ya que sabemos que tenemos un número positivo de euros en el bolsillo. Esta verificación se hará para descartar que el problema esté mal resuelto. Lo segundo que debemos hacer es pensar en si la solución obtenida es única. Un paradigma para los estudiantes es que lo normal sea que los problemas tengan una solución, pero no siempre es así. Pensemos en un ejemplo sencillo. Tengo 4 caramelos y debo repartirlos entre 2 niñas, Laura y Carmen. La forma en que la mayoría de nosotros pensaría a priori es dar 2 caramelos a cada niña, pero no es la única manera. Podríamos dar un caramelo a una y 3 a otra, o bien darle 4 caramelos a una y ninguno a la otra. Por tanto, este es un ejemplo en el que hay diferentes soluciones y debemos dar todas. Esto es algo que debemos tener en cuenta si trabajamos con situaciones problemáticas abiertas. Lo último en lo que pensaremos antes de emitir una respuesta es en si el problema cumple todas las relaciones. Volviendo al problema de los euros en los bolsillos, tanto la tabla como la ecuación nos indica que debía haber 12 euros en un bolsillo y 24 euros en el otro. Las relaciones se cumplen, 12 por 2 es 24 y 12 más 24 es 36. Una vez comprobados estos 3 puntos, terminaremos la resolución respondiendo con una frase por cada objetivo, evitando así las soluciones telegráficas o en modo algebraico, en caso del uso de ecuaciones, que es una de las cosas que se precisa romper. Con esto se cierra este marco de trabajo para resolver problemas de matemáticas que denominamos en 4 fases. Quizás sea productivo para trasladar al alumnado entregar una base de orientación, que no es otra cosa que un formulario con las fases y las componentes de esas fases. Trabajaremos algunas estrategias de resolución en otro vídeo, utilizando un ejemplo.